empresas y economías. El canal Metropolitano de Televisión, haciendo pues un programa especial para todos nuestros televidentes, hoy tenemos un programa sumamente especial, con un invitado especial, el ingeniero Osvaldo del Castillo. Él es ingeniero químico del Colegio de Químicos del Departamento del Atlántico, y lo hemos traído precisamente porque nos ha llamado mucho la atención con respecto a todo este trámite que se le está dando con relación al medio ambiente. Ingeniero Osvaldo del Castillo, bienvenido a el canal Metropolitano de Televisión. Gracias, Toño, muy amable a ustedes por esta invitación y con gusto estamos para hacer nuestros aportes con el objeto de mejorar el nivel de conocimiento de las personas con relación a cómo prevenir los impactos negativos al medio ambiente, que es indudablemente un atentado contra la propia vida humana y contra toda la especie que hay en el globo terrestre. Entonces, es un placer estar aquí con ustedes. Perfecto. Entonces vamos a entrar en materia. Ingeniero, es importante pues, ¿cómo podríamos llamarlo? Negligencia, falta de conocimiento, esto del uso del plástico, las botellas, las bolsas, que todo, vamos a un sitio muy Barranquilla, ¿verdad? Nos tomamos algo, nos comemos algo y lo tiramos a la calle. ¿Eso en qué está afectando, ingeniero? Sí, lastimosamente esa es la situación. El plástico lo usamos y lo tiramos a la calle de manera indiscriminada. Nosotros sabemos que los arroyos de Barranquilla arrastran todo lo que encuentran a su paso, van al río Magdalena y el río Magdalena es trasladado al Mar Caribe. Y lógicamente eso está generando estragos en la flora y en la fauna marina y por consiguiente toda la especie fisiológica. Nosotros pensamos de que en primer lugar hay que mejorar ese nivel de educación ambiental en todos nosotros y tener esa sensibilidad por defender la especie humana y todos los seres vivos que tenemos en el planeta. Y por consiguiente, empezar a mejorar desde el punto de vista cultural. Considerar de que el plástico cumple una función importante, por supuesto. El plástico fue descubierto en el año 1869 y se encontró que es resistente, es flexible, además tiene su densidad, una baja densidad, es resistente a la corrosión, es un aislante eléctrico, es un aislante acústico y tiene una cantidad de propiedades que nosotros podemos decir que hoy en día es imposible vivir sin el plástico. Hay plástico en los celulares, hay plástico en los televisores, hay plástico en todos los utensilios del hogar, hay plástico. Y el problema no es el plástico, el problema es que el ser humano le hace un mal uso al plástico. Y cuando ya lo deja de usar, lo tira a la basura y en el mejor de los casos va a los rellenos sanitarios. Y eso no está bien, porque los rellenos sanitarios es algo así como la mujer, la ama de casa, que barre la casa y levanta la alfombra para meter debajo de la alfombra todos los residuos. Entonces, nosotros enterramos el plástico y eso lógicamente, además del polímero que constituye la estructura fundamental del plástico, tiene unos aditivos. Y esos aditivos se drenan y van hacia las capas subterráneas de agua que nosotros tenemos que se llaman las napas.
Entonces vamos a contaminar esas napas. De tal manera de que necesitamos controlar el uso de esos plásticos. Mire, ya se están usando los residuos de plástico para fabricar calzado. Se están usando los residuos de plástico para construir casas, para hacer estructuras, para recuperar las carreteras, para una cantidad de cosas. O sea, el problema es que nosotros no aplicamos el principio con el cual fue diseñado y fabricado el plástico en un comienzo, que era con la consigna de reutilizar, reusar y reciclar. Y por eso se diseñó un símbolo especial que está constituido por 3 flechas en forma de triángulo. Entonces, nosotros no estamos reciclando, no estamos reusando, ni estamos reduciendo el consumo de ella, porque nosotros tenemos que optimizar ese consumo. Ahora, por otra parte, nosotros los ingenieros químicos nos sentimos directamente involucrados en estos procesos, porque es a nivel de la industria química donde se produce el plástico. Entonces, el reto que tenemos los ingenieros químicos es el de buscar siempre no solamente materias primas que sean más amigables con el medio ambiente, sino producir bienes de servicio que también sean más amigables con el medio ambiente. Ya tenemos en el mercado las bolsas oxibiodegradables, que ya es un adelanto. No es que esté del todo realmente resuelto el problema de la biodegradación del plástico, porque de todas maneras estas bolsas biodegradables también tardan unos 3 años y también tienen otros elementos, además de la molécula principio activo, de la molécula de la estructura que hace parte de la estructura de ella, también tienen otros aditivos que pueden convertirse en unos residuos contaminantes. En base a eso, ingeniero, Sí. sería importante, pues, usted mencionó al comienzo, toda esa vertiente de agua que va hacia el mar. Fíjese que se han recogido 8.300 millones de toneladas de plástico. Esas partículas de plástico están siendo ingeridas por los peces. O sea, que se está comiendo, en estos momentos, la parte humana está comiendo peces contaminados. ¿Cómo hacemos para poder preservar esta especie, ingeniero? Bueno, indudablemente hay que reducir, por una parte, el consumo, o mejor dicho, optimizar el consumo. Naturalmente que las bolsas plásticas y las botellas plásticas, como son más susceptibles de migrar de un lado a otro, puede ser a través del viento o a través de las corrientes de agua, lógicamente son las que más impacto están generando. Pero nosotros sabemos que hay centenares de toneladas de plástico en otra forma que se están acumulando en los rellenos sanitarios. Y lo importante es que tracemos una política en torno a eso, en donde se combine el sector productivo, el sector académico y el sector gubernamental. Los tres estamentos con el objeto de hacer innovaciones y hacer aprovechamiento de eso. Porque fíjese lo siguiente, la preocupación de nosotros en torno a este tema es que se está satanizando la industria química y se está satanizando el plástico. Si nosotros nos ponemos a pensar, cuando se descubrió el caucho, que fue mucho antes del plástico, en 1830 aproximadamente, por Goodyear, que cogió el látex de los árboles y los vulcanizó con azufre y obtuvo el famoso caucho. Entonces empezó la tala de bosques para obtener ese látex, hasta que después, unos 30 años después, se descubrió el plástico y se entendió
de que el principio activo de ese látex era el isopreno. Y el isopreno con otras moléculas se diseñaron en laboratorio y se montó en una gran planta para producir ese caucho que sirve para movilizar los automotores hoy en día. ¿Eso en qué ha servido? Eso ha servido en que se acabó con la tala de los bosques donde había caucho. Y eso es lo importante, porque la industria química lo que hace es, siempre ha hecho eso, copiar de la madre naturaleza los procesos químicos o bioquímicos, y después lo que ella hace en millones de hectáreas, la industria química lo hace en 10, en 20 o en 50 hectáreas, montando una gran fábrica para producir lo que se necesitaría millones de hectáreas. Entonces, ¿eso en qué beneficia al ser humano? Beneficia al ser humano en que dejamos de contaminar el suelo, dejamos de robarnos los nutrientes del suelo que los necesitamos para producir alimentos. Y en cambio, mantenemos esa capacidad que tenemos con los bosques de reducir los contaminantes, el dióxido de carbono, los dióxidos de azufre, todos los gases que producimos. Y esos gases son los que están causando el efecto invernadero. De tal manera de que la idea no es irnos a los bosques a recoger de la madre naturaleza esos recursos que necesitamos para la supervivencia de todas las especies. De tal manera que nosotros tenemos que entender la importancia de la petroquímica y de la carboquímica a través de la cual nosotros extraemos materias primas que nos sirven para producir estos bienes de servicio, bienes de consumo que necesitamos permanentemente. Miren, hoy en día, por ejemplo, la tela tiene un alto porcentaje de plástico. El terlenca, el nylon, todo eso. Y es muy poco realmente el vestido que es hecho a partir de la celulosa, del algodón y del lino, porque es supremamente costoso. Es un despilfarro de nutrientes que hacemos cultivando miles de hectáreas con estas plantas y tomando esos nutrientes del suelo que los necesitamos para producir alimentos. Entonces, ya hoy en día, una tela también contiene plástico. Entonces, ese cuento de que dejemos usar las bolsas plásticas para usar bolsas de tela, no está claro. Parece que no se entendiera el problema de fondo, porque además la tela, de tener plástico, contiene también colorantes, y los colorantes son contaminantes que contienen incluso metales pesados. Y eso no se ve. Qué cantidad impresionante de residuos de tela se producen, de vestidos, se tiran diariamente a los rellenos sanitarios. Y esos lixiviados se arrastran por las escorrentías o a nivel de las corrientes subterráneas, y eso naturalmente sigue contaminando y generando, por supuesto, problemas a la especie humana, porque de allí vienen problemas de enfermedades, de disfunciones hormonales, de cáncer, de una cantidad de problemas serios. Entonces, ingeniero, en este caso, perdone que lo interrumpa, en este caso, como usted es el presidente del Colegio de Ingenieros Químicos del Atlántico, en el Departamento del Atlántico se están haciendo algunos correctivos a la altura del gobernador para corregir todas estas deficiencias, porque se espera pues que se tome un correctivo y vamos a empezar por acá. Usted sepa cuál se está haciendo eso, qué campaña se está haciendo para eso. Bueno,
La verdad es que no veo iniciativa. Nosotros sí hemos enviado cartas a la alcaldía, a la gobernación, al consejo distrital, a la asamblea departamental, haciendo propuestas concretas. Por ejemplo, una propuesta concreta es que afortunadamente acaba de salir una resolución ahora a nivel nacional donde se está solicitando que las bolsas tengan diferentes colores, por lo menos 3 colores, para que ellas sirvan con el objeto de que las personas vayan allí depositando los residuos domésticos. La otra propuesta que nosotros hemos hecho es con relación a que absolutamente todos los centros comerciales, todos los almacenes, todas las empresas tengan el deber, tengan el compromiso de ubicar los 3 recipientes para separar en la fuente. Igualmente los conjuntos residenciales. Los conjuntos residenciales pueden hacerlo perfectamente. Y empezamos por el estrato 6, 5 y 4 para que también igualmente lo haga, casa por casa. Y lógicamente, eso una vez que se recoja, no es para que se lleve a un relleno sanitario, no, sino para que se hagan unas grandes bodegas con el objeto de que al almacenar esos residuos que pueden ser reciclados, se conviertan en materia prima para otros procesos. Y allí es donde entra a participar el sector académico, en donde el sector académico haga propuestas innovadoras. Porque fíjese, Adidas acaba de plantear, la firma esa, acaba de plantear o acaba de anunciar la producción de calzado a partir de botellas recicladas que han extraído del mar. Ya, por otra parte, en Chile, una empresa acaba de presentar una bolsa totalmente biodegradable que al introducirla en un recipiente con agua, ella inmediatamente se destruye e incluso esa agua puede ser consumida. Entonces, ya esas son tecnologías que están en marcha y que tenemos que aprovechar. De manera que, por una parte, se requiere de que los organismos encargados de velar por la parte ambiental impulsen la tarea de educación, de concientización, de profundización a través de la propaganda, a través de los mensajes, a través de los colegios, de las instituciones, una acción masiva, intensa, con el objeto de mejorar esa sensibilidad del ser humano hacia la protección del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales. Y por otra parte, enseñarle a todas las personas de que hay que separar todos estos residuos. Incluso los residuos que son orgánicos pueden ser aprovechados en las casas. Ya en Europa, por ejemplo, Suiza no produce ninguna casa ni siquiera 1 kilo de lo que nosotros llamamos aquí basura. Ellos separan en la fuente, la parte orgánica la utilizan para producir abono para sus jardines y la parte que puede ser utilizada como es el plástico, como materia prima para generar energía, la están vendiendo a otros países. Italia, por ejemplo, compra todos esos residuos para alimentar sus calderas y producir energía. ¿Ya ven? Entonces, eso es interesante. No solamente es el carbón y el petróleo que produce energía. Nosotros insistimos en que todavía no hemos explotado ni el petróleo ni el carbón desde el punto de vista de la petroquímica y la carboquímica, porque de ellos se obtienen moléculas que sirven de materia prima incluso para producir medicamentos.
Pero infortunadamente nosotros lo usamos es para quemar, para producir energía, combustible, y ya sabemos de que la energía no se debe manejar por ahí porque estamos contaminando, estamos produciendo gases que están generando problemas de salud serios. En Barranquilla, este primer año, entre enero y febrero, murieron 140 niños por enfermedades de las vías respiratorias. Y hace un mes decía la secretaria de Salud que se habían presentado ya en estos 5 primeros meses del año 7,000 casos de enfermedades de vía respiratoria. Entonces, hay que pararle bola a la parte ambiental y pensar en que sí podemos hacer uso del plástico, pero de una manera racional y responsable. Y, lógicamente, invitar a las empresas que son las recolectoras de los residuos, de lo que nosotros llamamos basura, para que ese material sea utilizado, sea aprovechado de alguna manera. Bueno, ingeniero, el canal metropolitano ha tomado la iniciativa de hacer esta pedagogía para todos los televidentes de nuestro canal. Y queremos invitarlos para un tema tan importante como este del plástico y para hacer estos continuos espacios para llevarle esos mensajes, porque hay que educar, principalmente hay que educar. Usted tiene este símbolo allí que vamos a ponérselo a la cámara para que le hagan esa toma. Y ahora, Toño, vamos también a mostrar cómo los objetos que son fabricados con plástico deben llevar en alguna parte de su superficie, de manera visible, el símbolo de reciclaje y en su interior un número que indica cuál es la molécula con la que se fabricó ese plástico. Porque fíjese, los plásticos se están usando para empacar carnes, para empacar bebidas, para empacar pasabocas. ¿Y eso con qué se hace? Se hace con el objeto de evitar, en algunos casos, que haya un proceso de oxigenación. Porque si un alimento se oxigena, una grasa se oxigena, lógicamente se va a descomponer. Para evitar la humedad, para evitar la migración de los microorganismos. Entonces, una persona que está vendiendo un paquete en plástico y en su interior hay un alimento, pero no escogió el plástico indicado para eso, a través del contacto con la mano, va a haber una contaminación cruzada con el alimento. Porque los contaminantes, los microorganismos que tenga en la mano, va a ser trasladado al interior del alimento en virtud de la porosidad. Porque todos los plásticos no tienen la misma propiedad. eso es lo que se habla del icopor, que no se puede meter en el horno. Ese es otro problema. El icopor es otro plástico que es el poliestireno. Se llama el poliestireno expandido, que está identificado con el número 6. Aparece dentro del símbolo de reciclaje con el número 6. Ese poliestireno expandido puede, con la temperatura, hacer la migración de algunos elementos, de algunas sustancias, de algunos aditivos que se le fue aplicada al momento de fabricarla, y entonces puede migrar hasta el alimento. Entonces, puede haber migración hacia los alimentos de parte del mismo empaque, o si el empaque no tiene
la suficiente protección, si no tiene el control, si la porosidad es demasiado pronunciada, va a haber también migración de microorganismos del exterior al interior y no vamos a conservar la inocuidad del alimento. ¿Qué podía producir en la salud humana? Bueno, podemos tener casos de salmonela, podemos tener salmonelosis o podemos tener contaminación con Escherichia coli. Y ya nosotros sabemos que tanto la salmonela como el Escherichia coli son microorganismos que van a generar problemas muy serios en el organismo. Entonces, el que paga los platos rotos aquí es la Secretaría de Salud, que no alcanza nunca el presupuesto para cubrir las enfermedades endémicas o las enfermedades epidémicas que se generan por la mala presentación de los alimentos. Entonces, a todas las personas que preparan alimentos, que empacan alimentos, que expenden alimentos, hay que también educarlos. Hay que enseñarles que esos alimentos que empacan, por ejemplo, en un plástico, no puede ser cualquier plástico. Debe escogerse el plástico para tener la seguridad de que vamos a conservar un alimento inocuo. Ahora bien, por esa razón, los empaques de muchas empresas no son formados por una sola película de plástico, sino que vienen 4 y 5 películas que están conformando la estructura de la bolsita donde viene el alimento. Porque un plástico evita la penetración de microorganismos, el otro evita la humectación del alimento, el otro evita el proceso de oxigenación del alimento. Entonces, 4 y 5 capas conforman la estructura misma de la bolsa para asegurar de que el alimento es inocuo y cuando llegue al consumidor esté libre de cualquier enfermedad. Bueno, ingeniero, gracias pues por ayudarnos a comprender un poco pues esto del manejo del plástico y darle esos mensajes para que las personas sepan qué hacer con este elemento que tenemos y que nos está hundiendo, ¿no?, en todos los aspectos. Entonces, como le dije anteriormente, hay una invitación de parte del canal Metropolitano de Televisión para que usted nos siga dando pues estas charlas. Muy bien. Gracias. Gracias a estaremos en una próxima oportunidad con usted para un tema sumamente importante para nuestros televidentes. Gracias. Empresas y economías.